Bueno, la otra práctica que vamos a hacer se llama experiencia de Reynolds. Nosotros sabemos y hemos visto que Reynolds nos explica cuál es el comportamiento del flujo en un sistema de tuberías. Relaciona las fuerzas viscosas con las fuerzas inerciales. Entonces, esto tiene que ver con el movimiento del flujo a presión y la caracterización de los flujos en sistemas de tuberías. Entonces, si recordamos la ley de viscosidad de Newton, entonces tau es igual a mu de B sobre de Y. Gradiente de velocidad, viscosidad. Propiedad importantísima de los fluidos. Pero también nosotros sabemos que cuando el flujo se mueve, se ejerce un esfuerzo cortante. Y ese cortante será igual a fuerza sobre área. Entonces le podemos aquí poner fuerza cortante. Entonces la fuerza cortante será igual a tau por el área. Si reemplazamos el valor de tau en la fuerza, entonces vamos a decir que fuerza cortante será igual a ¿quién? A tau. Pero tau vale mu de B de Y por el área. Esa es la fuerza cortante. Relaciona las fuerzas viscosas. Fuerza viscosa. Y la inercial, la del movimiento. Segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces él dice y deduce por qué se mueve un fluido teniendo ciertas propiedades, entre esas la viscosidad, en sentido de la segunda ley de Newton. Entonces compara esas dos fuerzas. El movimiento de un flujo dentro de un sistema se da de acuerdo a su viscosidad y de acuerdo a su segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces si las comparamos, entonces deduce el movimiento. Entonces él llega a que Reynolds entonces es igual a rho d sobre mu, como lo vimos en la clase, o Reynolds es igual a B por D sobre la viscosidad cinemática, teniendo presente pues que la viscosidad cinemática es igual a la dinámica sobre la densidad. Cualquiera de los dos es la misma ecuación. Bueno, recordando pues qué es lo que vamos a ver, la experiencia de Reynolds. Entonces él, como les explicaba yo en clase, parte de abrir una válvula para determinar una velocidad y él colocó un fluido de densidad relativa que fuese igual a la del agua. Entonces vamos a decir que este fluido tiene que tener una densidad relativa igual a la densidad relativa del agua, ¿cierto? Esa es la característica. Entonces vamos a tener dos válvulas, una para darle apertura al flujo, ¿cierto? Y otra para dejar descender, en este caso, un flujo de densidad relativa igual a la del agua. Entonces, nosotros dejamos descender ese fluido, que en este caso usamos azul de metileno, y entonces lo dejamos descender y va pasando agua. Yo les explicaba que a cierta abertura de esta válvula, el fluido se nota como un filamento. Para cada dato o valor que él tomaba, cuantificaba su número o su parámetro adimensional. Eso se llama un parámetro adimensional. Nosotros en la física y en la ingeniería sabemos que hay 5 parámetros adimensionales notables. Número de Reynolds, número de Weber, número de Mach, número de Euler y número de Fruit, que es el que tiene que ver con el movimiento en un canal, superficie libre. Bueno, entonces estamos con un parámetro adimensional notable, o sea que es adimensional. Bueno, entonces, cada vez que abrimos esta válvulita, dejamos descender y mezclarse con el agua. Entonces él notaba un filamento. A medida que iba a cambiar la abertura de esa válvula,
se empieza a ver un rompimiento de este colorante. Y entre más abre la valvulita donde deja de descender ese colorante, entonces va a empezarse a mezclar. Para cada dato, entonces calcula su parámetro adimensional, hasta que hay una mezcla completa. Y entonces, ¿él qué observó? Él observó que el filamento se veía hasta un Reynolds menor a 2300, inclusive dicen algunos autores, y a partir de ahí se empezaba a mover, se empieza a mover ese filamento, hasta que hay una mezcla completa, y entonces él lo observa a partir de 4000, un poco más arriba de 4000. Entonces, él cataloga este flujo como un flujo laminar y un flujo turbulento. El paso entre los dos, entonces lo llamó una zona transicional, una zona transitoria, pero nosotros tenemos que o es laminar o es turbulento. Entonces, pues de acuerdo a las propiedades, definir hacia dónde, si está muy cerca del laminar o si está cerca del turbulento, pero los diseños catalogarlo o en laminar o en turbulento. ¿Por qué es tan importante el número de Reynolds? Más adelante nos van a hablar de la ecuación de Darcy-Weisbach y de la ecuación de Henry-Poisson. Y entonces, una es apropiada para flujos turbulentos, una es apropiada para flujos laminares. Entonces, antes de cualquier diseño, yo debo clasificar qué tipo de flujo es. ¿Por dónde me voy? ¿Me voy con Darcy o me voy con Henry-Poisson? Entonces, tengo que definir qué tipo de flujo es, primero que todo. Listo. Y entonces, en eso consiste el ensayo que vamos a hacer. Dejar descender ese fluido colorante que tiene densidad relativa igual a la del agua, y para cada valor, entonces, determinar el parámetro adimensional llamado número de Reynolds. Entonces, necesitamos una velocidad, luego tenemos que hacer una forma. Tenemos el diámetro de la tubería y las propiedades las cuantificamos con la temperatura. Es decir, tomamos un valor de temperatura, buscamos las propiedades para cuantificar el número de Reynolds. ¿Listos? Bueno, vamos al equipo. Bueno, la experiencia de Reynolds, como ya vimos, pues lo que él identificó es los cambios de estado de flujo, laminar, transicional y turbulento. Entonces, un fluido que habíamos dicho que tenía que tener la misma densidad relativa que la densidad del agua. Entonces, nosotros tenemos una abertura de la válvula para graduar el caudal, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con caudales muy bajitos para generar un flujo laminar, ¿listo? Entonces dejamos descender, tenemos otra valvulita arriba para dejar descender el fluido de prueba, y comenzamos a tener observaciones del filamento que lo vamos a ver, ¿cierto? Para no contaminar toda el agua del tanque, entonces nosotros la recogemos aparte en un baldecito y tomamos ese valor. Entonces, en cada valor tenemos que aforar. Ya sabemos de la experiencia anterior, de la práctica anterior, cómo aforamos un caudal. Entonces tomamos un volumen para un tiempo. Entonces ya tenemos el caudal, ¿cierto? Tenemos el diámetro en la guía de laboratorio, cuantificamos la velocidad. Entonces tomamos un nuevo caudal, o sea que le damos una abertura más a la válvula para aumentar ese caudal, dejamos descender esa tinta. En la guía vamos a encontrar una columnita donde me dice observación. Entonces, ustedes físicamente, ¿qué observan? Entonces, ¿qué creen qué tipo de flujo es? Y ya en los cálculos, en la evaluación matemática, analítica, ustedes van a determinar pues, qué flujo es. ¿Y cómo lo cuantifican? Hallando el parámetro dimensional, número de Reynolds. Nuevamente, aforamos nuestro caudal, ¿listo? Cambiamos de caudal, podemos tomar unos 15 caudales para notar, inclusive construir una gráfica y ver cuál es el cambio, hasta dónde, con qué caudales
mi flujo se comporta como laminar, una zona transitoria y donde está turbulento. Bien, entonces varios caudales, podemos aumentar nuestro caudal, ¿cierto? Ya con caudales más grandecitos, y vamos a empezar a ver cómo es el rompimiento de esa lámina, de ese filamento de colorante. Entonces, si yo aumento el caudal, mire cómo desaparece el filamento. Si lo disminuyo, no, cómo se va a ver. Entonces, eso es lo que estamos mostrando con el aumento. Claro, nosotros lo hacemos paulatinamente, despacio, con distintos caudales para notar ese aumento, pero notemos que con un caudal grande ya se va a desaparecer, y ahí decimos, ese flujo es completamente turbulento, distinto a cuando tenemos un caudal muy bajito y logramos apreciar una lámina, un filamento de ese colorante descendiendo ahí. Y esa fue la experiencia de Reynolds. ¿Qué hacemos al final? Al final de nuestro ensayo, entonces, después de tomar para cada vista que hacemos de ese colorante, de ese filamento, aforamos el caudal, y ya al terminar, entonces, como en todos los ensayos, debemos determinar, tomar un volumen de agua, y en ese volumen de agua tomar la temperatura para saber las propiedades, de acuerdo a la tablita, a esa temperatura, cuáles son las propiedades de ese fluido. De esa manera, nosotros poder cuantificar el número de Reynolds y hacer los cálculos pertinentes que nos piden en este ensayo de laboratorio. Bien.